Caballero andante. Comenzaremos con ese Upanishad que dice, condúcenos de lo irreal a lo real, de lo falso a lo verdadero, de las tinieblas a la luz, de la muerte a la inmortalidad. Más brillante que el sol, más puro que la nieve, más útil que el éter, ese ser, eres tú. Comenzamos el estudio de esta obra que tanto lo oculto existen porque dice la verdad acerca de todo. Y si sin verlo, toma uno, capítulo de la página 193. Y en la última sección estoy leyendo y un hombre que sabe que nunca ha visitado con su cuerpo, ni ha visto el paisaje, ni la persona que reconoce, bien puede afirmar que aún así lo ha visto y los conoce, ya que el conocimiento se formó mientras viajaba en espíritu. A nuestros fisiólogos solo pueden poner una objeción. Ellos responderán que en el sueño natural, perfecto y profundo, la mitad de nuestra naturaleza, la cual es volitiva, se encuentra en estado de inercia. Por lo tanto, incapaz de viajar, más aún cuando la existencia de cualquier cuerpo astral o alma individual es considerada por ellos como poco más que un mito poético. Blumenbach nos asegura que en el estado de dormir toda relación entre la mente y el cuerpo queda suspendida. Una afirmación que niega el doctor Richardson, miembro de la Real Society, quien honestamente le recuerda al científico alemán que al desconocerse los límites y conexiones precisas entre la mente y el cuerpo, el encaramos. Esto es más lo que debería decirse. Esta confesión, sumada a la del fisiólogo francés Fournier y la aún más reciente doctor Alcin, francamente declaró en un discurso dirigido a sus alumnos que de todas las actividades científicas que prácticamente conciernen a la comunidad, quizás ninguna se basa en fundamentos tan inciertos e inseguros como la medicina. Nos da cierto derecho, dice Elena, a contraponer las hipótesis de los científicos antiguos a la de los modernos. Ahí nos quedamos en la última sección y arrancamos con esto. Dice, ningún hombre, por muy grosero y material que sea, puede evitar llevar una doble existencia. Una en el universo visible y otra en el invisible. Ningún hombre, ningún humano, por muy grosero y materialista que sea, no puede evitar que esta doble existencia en los sueños, en vez de cuerpo astral. Una en el universo visible, que es en nuestro universo físico, como el cuerpo físico, que en él es el vehículo, el globo de la cadena que hemos estudiado, la cadena planetaria, el globo inferior, este es el globo de nuestro planeta Tierra. Una en el universo visible y la otra en el universo invisible. Ese es planos astrales, usando el cuerpo astral, el plano pránico, el plano cámico, las emociones, el plano mental, este ya más superior, inferior y superior. Este es más arúpico, el plano búdico, la intuición del Budi, no el Budi, que estamos en salva. El plano álmico, que es el superior de nuestro espíritu, ¿verdad? El plano anuparaka, sin padre. ¿Quién creó a Dios? Le preguntó a un niño, a su madre, no. ¿Qué pregunta? ¿Quién creó a Dios? No sabía. Le preguntó al pastor, y le dijo que Dios se creó a sí mismo. Es anuparaka, pero no tiene padre ni tiene madre. Hijo de la mente, pues decían los griegos así, más poético que Atenea, nació de la mente de Zeus. Ahí venía la lucha, pues, la lucha mental de Atenea con esa larga lanza y esa diosa de la victoria que tenía. El plano Adi, que es el primero, Adi primero allá en sánscrito, el plano primero, en el caso, de los distintos planos. Pues ningún hombre, por muy grosero material que sea, puede evitar llevar una doble existencia, una en el universo visible y la otra en el invisible. El principio vital que anima a su cuerpo Ernesto, físico. disculpa que te interrumpa. ¿Cuál es Hermano, el plano Anupadana? Anupadaka quiere Ajá, decir Anupadana. literalmente sin padre ni madre. Anupadaka es el segundo, descendiendo. Primero es Adi, que es primero, y después sigue el Anupadaka, sin padre ni madre. Y después viene átmico, búdico, manásico, hasta físico. Anupadaka. Es, Gracias. sí, también los hindúes tienen mucha mitología acerca de los Anupadaka, como los Kumara, los jóvenes vírgenes que no se reproducen, Sanat Kumara, Sanat Sujata, Sanatanda, esos son otros hijos de la mente en la versión oriental más profunda. Dice, el principio vital que anima su cuerpo físico reside principalmente en el cuerpo astral, no en el físico, en el astral.
Y mientras que las porciones más animales de su ser descansan en el sueño, ¿no? Las porciones más espirituales no conocen límites ni obstáculos. De la doble naturaleza también aquí. Vamos al principio vital de ese hombre, ¿no? Es muy mental que ese principio vital es el prana. Prana quiere decir allá aliento de vida. El aliento, la respiración, el neuma, ¿no? El aliento, el hálito. Es la vitalidad, ese prana, la fuerza vital, esa energía cojática individualizada. La vida, prana, que impregna todo el cuerpo vivo del hombre, que le da vida a todas las células, ¿no? Con electricidad, la sinapsis, la vida que impregna todo el cuerpo vivo del hombre, la energía, potencia activa que produce todos los fenómenos vitales, el prana, que el corazón lata, sístole, diástole, que los pulmones respiren e inspiren, inspiración, Aquí Ernesto, perdón, aquí la energía o potencia es lo que corresponde a Fojat, supongo. que ya se va individualizando el fuad en el cuerpo humano, así como el jiva y prana, que el Ah, jiva es la vida universal y el prana es la vida ya asimilada a un individuo, lo mismo con fuad, ya se va diferenciando y se va componiendo en distintas energías, electricidad, magnetismo, calor, luz, son los hijos de fuad, el sonido, en este caso. Hay preguntas cuando quieras, no te preocupes. Dice, la energía, el prana, o potencia activa que produce todos los fenómenos vitales, todo, circulación, digestión, es el aliento, la vida del cuerpo, prana, es una parte de la vida o del aliento universal, que vamos de lo individual a lo universal. Una parte de la vida, prana, no, y en el hombre, del aliento universal. La vida es universal. Todo es vida, la vida una, no todos tienen vida. Hasta los átomos, hasta las piedras tienen vida, se mueven los átomos. La vida es universal, es omnipresente, está en todas partes, los átomos, es eterna la vida, indestructible, no se destruye, no se transforma como la energía. La vida, omnipresente, eterna e indestructible. Y la porción de esta vida universal individualizada o asimilada a nuestro cuerpo físico, esa pequeña porción, es lo que se designa con el nombre de prana. Ese es el prana. La vida universal ya en el glosario más término como el jiva, la universal y el prana es lo que le asimila. Hay una comparación entre una esponja y el océano. Una esponja está seca y alguien la introduce en el océano y se humedece y cuando la saca trae algo de esa humedad, de esa agua. Esa agua es el prana. Y después vuelve esa agua de esponja, vuelve al océano, así es nuestra vida, vuelve a ese gran ser, la asimilación, como decía. La mora está en un estado de absorción, como un pequeño ovario de un útero, así, una comparación con antropomórfica. El prana, el principio vital, que anima su cuerpo físico, ese hombre materialista, no reside principalmente, ese prana no reside en el cuerpo astral. Esta es otra de las funciones del cuerpo astral, es similar y distribuir ese prana, el principio vital prana en la relación cuerpo astral. Es la sombra o contraparte etérea del hombre o animal, que hemos estudiado en el cuerpo astral. La sombra o contraparte etérea, el doble etéreo del hombre o animal. Es el linga sharidad, que le dicen los orientales. El cuerpo astral viene a ser el puente, ese puente antacarana, ¿no? De comunicación entre el alma y el cuerpo, hay que formarlo, ese puente. El alma y el cuerpo de comunicación, cuerpo astral. Ese también es el vehículo del prana, vehículo del prana, es el vehículo de la vida, el cuerpo astral, vehículo de la vida. Realmente la vida es la divinidad para Brahma, que nos da otro destello de la sabiduría, es aceitana. Realmente la vida es la divinidad para Brahma, que está más allá de Brahma, es la vida una, ¿no? Es la vida, es la divinidad para Brahma. Más para manifestarse en el plano físico debe ser asimilada, como Brahma, ¿no? Esa vida. Y como el cuerpo físico está demasiado denso para es muy grosero, pues no puede juntar con esas sutilezas, con esas perfecciones. Y como el cuerpo físico es demasiado denso para ello, ha de tener un intermediario, que es el cuerpo astral o etéreo, o linda sharidad en este caso, ese cuerpo astral. Fíjense, este principio fíjate vital, qué eh, interesante porque siempre el prana se lo atribuía al cuerpo físico, pero corresponde realmente al cuerpo astral entonces. exactamente, hermana, es quien lo distribuye y lo regulariza en cada porción del cuerpo de acuerdo a las necesidades de cada persona. Ese cuerpo astral y el prana, esa relación que tiene en ese caso, el prana, el aliento de Ok, vida del gracias. cuerpo astral, hermana, la otra. El principio vital,
que anima su cuerpo físico reside principalmente en el cuerpo astral. Y mientras que las porciones más animales de su ser, las porciones más espirituales no conocen límites ni obstáculos. Todo como el hombre materialista, ¿no? Mientras que las porciones más animales, ahí dice partículas, no es lo mismo porción que partículas, pero bueno, ahí está la traducción. Dice, mientras que las porciones, esto se puede referir, número uno, al cuerpo astral, las porciones más animales del cuerpo astral, cuyas partículas densas quedan inertes, dice la traducción allá, cuyas partículas densas quedan inertes del cuerpo astral, mientras que las útiles no reconocen límites ni obstáculos. Aquí la traducción, como siempre, es bien parca, se comió bastante aquí esta escritura, pero bueno, ahí lo dice. Y mientras que las porciones más animales de su ser, las porciones más animales son el cuerpo físico, el cuerpo astral, el kama, las pasiones, las emociones, el manas inferior, ese es el más animal del ser, el sectario, el cuaternario inferior. Y mientras las porciones más animales de su ser descansan, como en el sueño, ¿no? Durante el sueño, las porciones más espirituales de ese hombre materialista, que es Atma Buddhi Mana, ¿no? El peregrino, Atma Buddhi, que son las moradas, ¿no? Y también con la mente superior ya, o la que estuviera iluminada, ¿no? Esa mente iluminada por Buddhi, esa mente las porciones más espirituales no conocen límites. El espíritu no tiene límites en este universo de materia que todo tiene peso, medida y número. Tiene comienzo y fin, ¿no? ¿No? Como los números son abstractos, son infinitos, eternos. Las personas muy espirituales no conocen límites ni obstáculos. Somos perfectamente, aquí entra Elena, somos perfectamente conscientes de que muchos eruditos, así como los ignorantes, se opondrán a una teoría tan novedosa como la distribución del principio de vida, que no distribuye el cuerpo astral, esa distribución. Somos perfectamente conscientes que muchos de esos estudiantes, los científicos, es Max Müller, ¿no? Que hizo una mala traducción ahí en sus libros, esos libros de Oriente, los libros sagrados de Oriente, 50 tomos tradujo Max Müller, el filósofo, somos perfectamente conscientes de que muchos eruditos, así como los ignorantes, se pondrán en una teoría tan novedosa sobre la distribución del principio de vida, cómo se distribuye el prana en el cuerpo humano. La distribución de este principio de vida. Entonces, al morir el cuerpo físico, ¿no? El prana vuelve al océano de vida cósmica, vuelve allí, va, esa esponja, ¿no? Esa agua vuelve al océano. El prana vuelve al océano de vida cósmica a la muerte del cuerpo. Todos los mundos, todos los hombres, animales, plantas, minerales, planetas, átomos, todos los átomos y moléculas, pequeñas masas, en una palabra, todo cuanto existe está sumergido en Jíbaro, en un inmenso océano de vida, es inmenso océano de vida. Vida eterna, infinita, indestructible, incapaz de incremento o de disminución. Como hay una parte de la palabra la considera Krishna, Arjuna, que debe luchar y que debe matar a sus familiares, porque son una lucha interna entre los pandados y los Kurava. Entonces ahí Krishna, para Arjuna está el cochero, la mente, el cotonal inferior, no la mente este hombre, la personalidad, que todavía duda en matar. Krishna le dice, Carlos, ¿cómo, para qué hacen venganza a uno de mis seguidores? Pues, ¿qué reputación voy a tener? Los mando a lanzar esa saeta, esa grande flecha a todo eso ahí en esa batalla. La batalla de Kurukshetra, que es otra batalla mental, no interna, no importante esa interpretación. Dice, si los cristianos que son fanáticos, que ese libro es satánico, que realmente Krishna es el diablo y le está enseñando a su discípulo a ser malo, pues, que no los perdone como Jesús, como a su familia, no que los le tire las flechas. Es una relación bastante bien fanática en el caso. Bueno, sí, somos perfectamente conscientes de que muchos eruditos, así como los ignorantes, se opondrán a una teoría tan novedosa sobre la distribución del principio de vida. Él vuelve a ese, o sea, incapaz de incremento, disminución. Siempre somos los mismos, dice después Krishna. Siempre somos los que vivimos y nacemos. Palabras aún son de falaz sabiduría. Lamentas porque no deberías lamentarte. Krishna y Arjuna, bueno, de principio son perfectamente conscientes de que muchos eruditos, así como los ignorantes, se pondrán una teoría tan novedosa sobre la distribución del principio de vida. Ni los científicos ni los ignorantes van a comprender la misa. Ellos preferirán permanecer en una dichosa, otra traducción, feliz ignorancia. Es palabra muy fuerte, ¿no? La feliz ignorancia, el fanatismo. Los científicos cristianos, ellos preferirán permanecer en una dichosa, feliz ignorancia y seguir confesando que nadie sabe, ni puede pretender decir de dónde y hacia dónde aparece y desaparece este misterioso agente. Estamos con el plano, el principio vital es el leitmotiv, el plano.
antes que prestar un solo momento de atención a lo que ellos consideran teorías antiguas y refutadas. En inglés dice desmentidas y explotadas. Una mentira que explota, pues ya no sirve, pues la traducción en el original. Los científicos e ignorantes preferirán permanecer en una dichosa, feliz ignorancia, ese nirvana mental, esa ignorancia, esa villa, decía, la ignorancia es el fruto de todo mal. Allá en la India le dicen avilla, avilla. Así lo decía Sócrates, la ignorancia es el fruto de todo mal, mientras que lo opuesto, la sabiduría, es el fruto de todo bien, la sabiduría. La villa, esta es la sabiduría. Yo creo en una A, es lo contrario, ignorancia, avilla, como decían muchos de Patanjali. Ellos preferirán permanecer en una dichosa, feliz ignorancia. El fruto es mal, así lo decía eso. El fruto. Ellos preferirán permanecer en una dichosa, feliz ignorancia y seguir confesando que nadie sabe, ni puede pretender decir de dónde viene el prana. El prana viene del sol, del lobo solar, no que da la vida al lobo planetario, que es inferior. El prana viene del sol, de nuestro sistema, produce la luz, entra la fotosíntesis de la planta, la clorofila, y nos da oxígeno, O2, que es la respiración, y el CO2 es monóxido. Bueno, dice, ellos preferirán permanecer en la dichosa y feliz ignorancia y seguir confesando que nadie sabe, ni puede pretender decir de dónde y hacia dónde aparece y desaparece este misterioso agente, el prana, como un flujo y reflujo, una ley de periodicidad, día, noche, vida, muerte, como las olas del océano que van y vienen. Es un latido en un corazón, en el océano escondido, ¿no? Como los latidos de nuestro corazón en el microcosmo, la sangre, ¿no? La sístole, se contrae el corazón y expulsa la sangre y la diáspora se dilata. Son como la respiración, ese fluido, ¿no? Es inspirar, como decía Brahma, como dicen los hindúes en los Vedas, Brahma expiró y el universo se manifestó. Y Brahma, pues inspiró, entró al universo y desapareció en el Pralaya, en la playa. Ese es un flujo universal, la ley de los ritmos y periodicidades. Ser confesando es científico, lo que nadie sabe ni puede pretender decir, dicen ellos, de dónde y hacia dónde aparece y desaparece este misterioso agente, el prana, principio de vida. Ahora bien, cada ser, bien sea diminuto como una molécula, o en este caso, o vasto como un universo, pero más grande en el universo, unidad en la diversidad. Podemos considerarlo apropiándose o asimilando, es la palabra, apropiándose o asimilando como vida propia algo de esta vida universal. Lo hemos estudiado anteriormente. Ellos preferirán permanecer en una dichosa, feliz ignorancia, como los católicos o evangélicos. No, no, que no, no las preguntas, que no sé cuánto, bueno, y seguir confesando que nadie sabe ni puede pretender decir de dónde y hacia dónde aparece y desaparece este misterioso agente. Hay que prestar un solo momento de atención a lo que ellos consideran teorías antiguas y refutadas, desmentidas o explotadas. Esos científicos, un solo momento de su atención a lo que ellos consideran teorías antiguas y refutadas. ¿No? Es que teorías que se han contradicho o impugnar con argumentos o razones lo que otros dicen, esa es refutada. Esa es desmentida. Y acá la traducción dice PDF, rancias y desprestigiadas teorías, rancias y mentiras explotadas en este caso. Algunos podrían objetar, basándose en la teología, que las bestias mudas, estúpidas, no tienen alma inmortal y por lo tanto no pueden tener espíritus astrales. Pues tanto los teólogos como los legos trabajan bajo la errónea impresión de que el alma y el espíritu son una misma cosa. Qué palabras llenas de sabiduría. Hasta el día de hoy, los católicos cristianos siguen con ese fanatismo que el alma es superior, no, que el espíritu no es lo mismo. Están cosas, ni esa tripartición aristotélica la dominan del cuerpo, alma, mente. Y me dice Elena, fue en 1867, pero hasta ahora y todavía siguen lo mismo. Porque hay un católico que es el alma, después que es el espíritu. Dicen que el espíritu es inferior, otros que es superior. Bueno, están confundidos. Algunos podrán objetar, basándose en esa teología, que las bestias mudas, pobres animales, no, las estúpidas, que son faltos de inteligencia, no tienen alma inmortal, no tienen espíritu, no tienen mente, pues no tienen hermano, no tienen el Proteo, el Kumara, el Lucifer, que no tienen la mente. Que las bestias mudas, estúpidas, no tienen alma inmortal, y por lo tanto no pueden tener espíritus astrales, de la predicación sectaria más perfecta, ¿no? Que la actividad trinitaria.
Por lo tanto, pueden tener estos animales espíritus astrales, si lo tienen, tienen cuerpo astral, tienen sueños, cuerpo astral. Por lo tanto, no pueden tener espíritus astrales en los teólogos, pues tanto los teólogos, esos curas, esos obispos, esos arzobispos, cardenales, los teólogos como los legos son miembros de una orden religiosa que no han sido ordenados sacerdotes, son como laicos. Se ocupan de labores manuales y de los asuntos seculares del monasterio para que los monjes se dediquen a la oración, estudio y contemplación, supuestamente, ¿no? En otra parte nada comenta que en esos monasterios y en esos conventos, allá en Perú y México los excavaron y encontraron miles de fetos bajo de la tierra o de un lago cercano de esos monasterios y esos conventos. ¿Qué tiene postura? Todo lo contrario. Pues dice, por tanto los teólogos como los legos trabajan bajo la errónea impresión de que el alma y el espíritu son una misma cosa. El alma, ella le dice también el psique, la psique, ¿no? La mente, o el nepesh de la Biblia, el nepesh de la Biblia. Este es el principio vital, el nepesh, o soplo de vida que todo animal, como el prana, que todo animal, desde el infusorio, comparte con el hombre, del microbio hasta el hombre, comparte ese soplo de vida. En la Biblia, traducida dicha palabra nefesh en hebreo, no significa indistintivamente vida, sangre y alma. Pues son fanatismos los que dicen que la sangre está en la vida. Que por ejemplo, los judíos son supuestamente son puros de que no comen animales hasta que le saquen la última gota de sangre. En vez de ser vegetarianos, no. Bueno. Dice, bueno, significa en la Biblia la palabra vida, sangre y alma. La comida coche, la coche le dicen ahí. Vida, sangre y alma. La nefesh. Dice el texto original, no matemos un nepesh, en hebreo, ¿no? Y los cristianos la tradujeron, no le matemos. Génesis capítulo 37, versículo 21. Los metieron nepesh, no lo matemos. Y así sucesivamente, esa alma, el alma, o sea, el hombre propiamente dicho, es el intelecto humano, la mente que tenemos, el Prometeo que está dentro del intelecto humano. Es el eslabón, el puente, el eslabón intermediario entre el espíritu divino puro del hombre y de la personalidad inferior, ese cuaternario, ¿no? Ese pábilo que ocupa la llama. Es el ego, el alma, el individuo, el yo, que se desarrolla por medio de la evolución de la mora, la evolución. En el lenguaje teosófico es el manas, o el cuento, ¿no? La mente, el pensador. La mente es la energía del manas, un sector muy profundo, la mente es la energía, que mente, ¿no? Que está obrando dentro de las limitaciones del cerebro físico, esa mente superior, ¿no? El manas, es aspecto. Pues tanto los teólogos como los legos trabajan bajo la errónea impresión de que el alma y el espíritu son una misma cosa. El espíritu es el alma, es una gota de ese océano, una gota, dice al principio de esta obra, a un incrédulo que nunca ha visto el océano y le habla de él, mejor córtale una gota de agua en su mano para que él infiera todo lo demás del océano. Es una gota, sí, habla. No, perdón. Alma es una gota del océano. Es un rayo también de luz. Ese sol central espiritual, una gota o un rayo, es el sol que tiene la potencia, las mismas cualidades de ese sol. Pues tanto los teólogos como los legos trabajan por la errónea impresión de que el alma y el espíritu son una misma cosa. Pero si estudiamos a Platón, importante, y a otros filósofos de la antigüedad, podemos percibir fácilmente que mientras que el alma irracional, entre comillas, el alma que no piensa, irracionalmente, con la que Platón se refería a nuestro cuerpo astral o la representación más etérea de nosotros mismos, solo puede tener en el mejor de los casos una continuidad más o menos prolongada de existencia más allá de la tumba, de ese cuerpo astral. El espíritu divino, alma, erróneamente denominado alma por la iglesia, es inmortal por su propia esencia. Ese padre no muere, pues es inmortal, es eterno, en caso, imperecedero. Pero si te llama Platón, vamos, estamos con el alma y el espíritu, ese es el leitmotiv. Se llama Platón, él nos dice, nació en el 400 antes de Cristo. Un iniciado en los misterios, era lo que la gente no te dice, que Platón era un iniciado y el más eminente filósofo de los griegos, el más eminente. Y los escritos son conocidos en el mundo entero. El gran Platón fue discípulo de Sócrates y maestro del mal Aristóteles, el mal alumno de Aristóteles. Desde una edad muy temprana se dedicó a las bellas artes, consumaba el tiempo en cosas productivas, no, en bellas artes, a la geometría y a los cálculos matemáticos se unieron a él el entusiasmo por lo bello, bueno, lo bueno, lo bello y lo perfecto.
Las lecciones de Sócrates despertaron su vocación filosófica de Platón. Estaba destinado a ser un gran personaje político en la Grecia de su tiempo. De su ancestro fueron representantes de la Agora, de Atenas en esa época, autoridades. Pero él, al escuchar a Sócrates, se dio cuenta que este hombre es decir la verdad, todo lo vencía con su método, la mayéutica, ¿no? Se hizo discípulo y por eso dejó esa ambición política para buscar la sabiduría. Platón lo acusaron a Sócrates que estaba corrompiendo a los jóvenes, que estaba introduciendo dioses, dioses paganos, otros dioses ahí. Que estaba un tal dios Dino, estaba un dios del misterio, un tal Dino, y que estaba corrompiendo a los jóvenes, el gran Sócrates. Pero estudiaba a Platón y a otros filósofos de la antigüedad. Podemos percibir fácilmente que mientras que el alma irracional, este es el cuerpo astral, ¿no? Así decía Platón, el alma irracional, el alma, el cuerpo astral, es el alma irracional, o la porción más etérea de la naturaleza material. El doble etéreo, el cuerpo es etérico, está hecho de éter, nace primero antes que el cuerpo físico nazca, ya está el éter, ya está este cuerpo etérico, de ahí usa la naturaleza su molde para hacer el cuerpo físico, ese doble etéreo. O la porción más etérea de la naturaleza material, el cuerpo astral es lo mismo que el doble etéreo. Esa alma irracional, decía Platón. Para Platón, el alma irracional representa la parte del alma humana vinculada a los instintos que están más abajo, los instintos, ¿no? Los deseos corporales están más arriba, los deseos y en el estómago, y las emociones en el corazón. Esa alma irracional, instintos, deseos y emociones. Corazón, vientre y más abajo. Según su teoría de la tripartición del alma, vamos a dividir el alma en tres partes, ¿no? La tripartición del alma. Esta se divide en dos facultades distintas que no se rigen por la razón. Está arriba la cabeza, la razón en este caso, la cabeza. Este es el alma irracional, irascible o fogosa, no piensa. ¿No? Es la fuente de las pasiones nobles. Las pasiones nobles. Es el valor, en el pecho, ¿no? El valor, la ambición, la ira indignada, el coraje, el honor y la fuerza de voluntad. Se sitúa en el pecho, ¿sabes? No hay cerebro, más arriba, no puede, eso es irracional. Y su función es aliarse, importante, ¿no? Con las monas, como cuaternario, de unirse con el atriada, ¿no? Se empieza con un beso, es un beso del cuaternario inferior con el de la atriada. Y su función es aliarse con la razón, para someter a los deseos más bajos que están dentro del corazón. Es decir, como la mente, decide si en su vida se fue más por lo inferior, se fue a lo bajo, o si se fue al superior. Ese es el juicio de la mente al final de la vida. Y su función es aliarse el pecho con la razón, con el cerebro, para someter al estómago, a los deseos más bajos. El alma, el segundo es el alma concupiscible, el alma, ¿no? Es la sede de los deseos biológicos y materiales, el hambre, la sed, el placer y la riqueza. Está más abajo este, ¿no? Se ubica en el vientre y la parte más difícil de controlar, ya que carece de razón propia, no piensa, no, solo deseos instintos, ¿no? Y solo busca la satisfacción inmediata, es la lucha. Para Platón, el alma irracional no es solo una parte, sino las dos partes, no racionales, dos partes, no, estómago y corazón, de su repartición del alma. Estas partes del vientre y del pecho funcionan instintivamente y deben ser guiadas por Krishna, ¿no? Por el alma racional, por el carruaje, ¿no? El alma racional, la razón ubicada en la cabeza y el cuello más arriba de la intuición para lograr la armonía y la virtud en el individuo, que tanto explica la virtud, Platón y Sócrates, ¿no? Esa virtud para lograr la armonía y la virtud en el individuo. Según explica en su obra de la República de Platón, su caverna platónica. Podemos percibir fácilmente que mientras que el alma irracional, Platón también sugirió en el Timeo, que es la cosmogénesis, en esa época, ahí explica él con sus amigos, están hablando sobre cómo se formó el cosmos y después cómo se formó la Tierra y el hombre. Es cosmogénesis y antropogénesis, el Timeo, un diálogo platónico. Sugirió en el Timeo que las almas tienen una naturaleza estelar, entre comillas, ¿no? El cuerpo astral. Y nuestra es diferente, porque todos aquí somos distintos, porque venimos de planetas y soles diferentes de todo este universo. Platón sugirió que en el Timeo que las almas tienen una naturaleza estelar, de las estrellas, y que al encarnarse, ese cuerpo, ¿no? Descienden, ese cuerpo astral, a través de las esferas celestiales, como decía el Dante ayer en otra parte en la Divina Comedia, ¿no? En el cielo, que están ahí las almas de los distintos planetas, es para los Venus, están en Marte, están en el Sol, y así sucesivamente. Encarna, y que ese alma, Platón sugirió en el Timeo que las almas tienen una naturaleza estelar y que al encarnar descienden a través de las esferas celestiales. El cuerpo astral se une, ¿no? Los neoplatónicos, Ámblico, Porfirio, Plotino, los neoplatónicos tomaron esta idea
y postularon que el alma racional, la mente humana, no puede unirse directamente al cuerpo físico denso, no puede unirse por su pureza. Por ahí necesita, entre comillas, un vehículo intermediario. ¿Quién es ese vehículo? Un cuerpo sutil, el cuerpo astral, el puente entre mente y cuerpo. Esos son los neoplatónicos. Podemos percibir fácilmente que mientras que el alma irracional, que tanto hablaba Platón, con la que Platón se refería a nuestro cuerpo astral, teosófica, ¿no? O la representación más etérea de nosotros mismos, ese cuerpo astral. Platón, ya lo vimos, a la muerte de su maestro Sócrates, hicieron tomar la cicuta, en la apología de Sócrates, otro diálogo, ahí se refleja el juicio que hicieron a Sócrates. La muerte de su maestro se lesionó la vida, más de la gracia. Concurrió a Platón a las escuelas de Euclides, la escuela de matemáticas, geometría, en Megara. Visitó a los filósofos de la Magna Grecia, la Gran Grecia y a los sacerdotes de Egipto. Y más tarde fundó en Atenas, que resonó ya, con sabiduría, una escuela, la academia. Centro luminoso cuyos resplandores se difundieron a lo lejos. Las mejores inteligencias iban ahí, igual que allá a Crotona, allá complicadas. Consideraba a Dios, Platón, como causa, como espíritu, no la cosa de todo, y como substancia, como materia. Por ejemplo, el Purucha y el Prakriti, ¿no? Consideraba a Dios como causa y como substancia. Como el Logos, o el verbo, que contiene las ideas eternas, que las ideas innatas, esa, la mente universal, todos los prototipos, los arquetipos, contienen las ideas eternas, tipo de todas las cosas. Primero ese prototipo, idea eterna, y después se materializa este mundo físico, ya agarra carne, o agarra materia, y ya se transforma en lo que vemos como una silla, un árbol, un océano. La moral de Platón se distingue por su gran pureza, esa gran moral de Platón en ese caso. Podemos percibir fácilmente que mientras que el alma irracional con la que Platón se refería a nuestro cuerpo astral, el cuerpo astral es una forma individual, permanece con los restos de esta última, nace primero el astral del cuerpo, ¿no? Y después cuando muere el cuerpo todavía sigue vivo. El cuerpo astral de una forma individual, de un hombre, ¿no? Permanece con los restos de esta última, ¿no? Hasta que dichos restos han sido completamente descompuestos. Ahí se rompe ese hilo de plata con el cuerpo. Hasta que dicho cuerpo, se puede evitar, se llama la segunda muerte, le dicen la segunda muerte, que es la muerte del cuerpo astral. Es una muerte, no dice Elena, como cuadro esta obra, que a los iniciados que logran ciertas palabras, ciertas palabras secretas, pueden evitar esa segunda muerte y seguir viviendo un cuerpo astral. Hasta que dichos restos han sido completamente descompuestos, como el cuerpo astral de Buda, esa vestidura está ahí, el cuerpo astral del Buda, que cualquiera se la puede poner, que dichos restos han sido completamente descompuestos del cuerpo físico y por ciertos métodos conocidos de los alquimistas, cultistas también, ¿no? Puede ser revestido de materia y hacerse de nuevo visible ese cuerpo astral. Es una técnica ya de ocultismo. Podemos percibir fácilmente que mientras que el alma irracional con la que Platón se refería a nuestro cuerpo astral o la representación más etérea de nosotros mismos, es el doble etéreo, etéreo viene de éter, es el quinto elemento, es el más sutil y resumen de los cuatro elementos, tierra, agua, aire y fuego. Este es más perfecto, está en la cabeza, pero todos nuestros pensamientos también son infinitos, eternos, no, tienen esas cualidades divinas. Puedo perder fácilmente que mientras que el alma irracional con la que Platón se refería a nuestro cuerpo astral, o la representación más etérea de nosotros mismos, solo puede tener ese cuerpo astral, en el mejor de los casos, mejor una continuidad más o menos prolongada de existencia más allá de la tumba. El espíritu divino, bueno, erróneamente denominado alma por la Iglesia Católica, es inmortal por su propia esencia. Ese espíritu divino erróneamente denominado alma por la iglesia, es inmortal por su propia esencia. Esa iglesia que tantas cosas hace, tan terrible, ¿no? Embarazar mujeres, ese Papa León XIV, ¿no? En Perú tiene hijos ahí. El Espíritu Divino, erróneamente denominado alma por la iglesia, es inmortal por su propia esencia. Y le puede hacer la traducción acá. Digamos, Lubenmash afirma que durante el sueño queda el suspenso, toda comunicación entre cuerpo y mente. Pero Richardson de la Sociedad Real de Londres redarguye aceptadamente el fisiólogo alemán, diciéndole que se ha excedido en su afirmación. Pues no se conoce todavía el punto fijo de las relaciones entre cuerpo y mente. Añadamos a esta opinión la del fisiólogo francés Fournier y el eminente médico inglés Alice, quien confiesa con entera franqueza que no hay profesión científica de tan insegura base como la medicina. Y veremos que no sin justicia deben oponerse las ideas de los sabios antiguos,
frente a lo de la ciencia moderna. Nadie, por grosero material que sea, deja de vivir en el universo invisible al par que en el visible. El principio vital. Vamos a comprar. Que anima su organismo físico reside principalmente en el cuerpo astral, cuyas partículas, porciones densas, quedan inertes. Las partículas, aquí está el cuerpo astral. Él, mientras las sutiles no reconocen límite ni obstáculos en la traducción. ¿No? Para que lean, se está viendo la constitución septenaria, aquí él lo agarra como cuerpo astral todo. Bien sabemos que tanto los sabios como los ignorantes preferirán mantenerse en el prejuicio, que no es posible saber de dónde dimana el agente vital antes de conceder ni un momento de atención a lo que llaman rancias y desprestigiadas teorías. Algunos objetarán desde el punto de vista teológico que el alma de los brutos no es inmortal, pues tanto teólogos como legos confunden erróneamente el alma con el espíritu. Pero si estudiamos a Platón y otros filósofos antiguos, advertiremos que mientras el cuerpo astral, que es una llamada a él, esto no está en el original, el original lo continúa, el 28 dice, cuerpo astral, llamado por Platón alma irracional, o porción etérea de la naturaleza material. Entonces, bueno, está todo junto. Retiremos, si tenemos a Platón y otro filósofo, retiremos que mientras el cuerpo astral no pasa de tener una existencia más o menos larga después de la muerte física, el espíritu divino, impropiamente llamado alma por los teólogos, es esencialmente inmortal. Otra llamada de acá, dice acá. Los hebraístas cultos comprenderán fácilmente la diferencia entre las palabras ruach y nefesh. Aquí está la traducción que hace el hombre. Tenemos las imágenes, hermanos. Empezamos con este diagrama, está en la Trina Secreta, un regalo que nos hizo Orián, que compara lo que es a la izquierda, la sabiduría oriental, que es la Gupta, Villa Oriental. Gupta es oculta, Villa sabiduría, la sabiduría oculta oriental. Y a la derecha, la Cábala Caldea. Esta es la madre de la Cábala judía, no, no es que la Cábala no es judía, viene de los caldeos. Los judíos lo tomaron, los estaban presos allá en cautiverio, los caldeos de Babilonia. Cábala Caldea. Más abajo tenemos el mundo este, el globo de este. Allá en el Malkuth tenemos el globo de nuestro planeta, el mundo este de la materia. El segundo, claro, el mundo dice de la formativo. El tercero, el mundo intelectual. Y el cuarto, el mundo arquetípico que tanto decía Platón. Tenemos los globos, como los globos A, el B y el C van descendiendo. Cuando hacen la mona la entra en globo A, después pasa el B, al C, al D, F, y termina la ronda, se gradúa y entra a segunda ronda. Primero comenzó como mineral, después a la segunda ronda entra como planta, a la tercera ronda entra como animal, y a la cuarta ronda entra como humano, en este caso. El reino, las monas, arriba están los planos superiores, Adi, Anupalaka y el Atli. En este caso, los tres planos más elevados del, del cosmos septenario, de todo el cosmos, del pleroma, de la plenitud divina, del cosmos septenario, el mundo divino, y no tiene forma, es arrúpico, no tiene rupa, es arrúpico, forma y sin forma del espíritu, los tres planos superiores, Adi, Anupalaka, que te acaban en su traducción. Por eso te tiró yeso, Malco, que la tierra, y así lo distinguen ellos, esos mundos invisibles y visibles en que estaba hablando Elena al principio, de esta continuidad, en este caso, de esta doble continuidad. El prana, que es es muy bella. Todo lo que respiramos viene del cosmos, no viene de la luna, viene del sol, de todas esas grandes luminarias que hay en el cielo, de grandes soles, estrellas, el prana, la energía que tenemos, la inspiración y la respiración, ese prana. O sea, otra interpretación más bella, aquí vemos como esta energía está en todas partes, se va diferenciando. Aquí tenemos los planos inferiores del rojo, anaranjado, amarillo, verde, azul, hasta el violeta, la flor del loto que se abre, el karmapani, la sabiduría, el prana. Y estos son los chakras, los círculos, los chakras de poder en las meditaciones son tan importantes en este caso, ¿no? Para abrir ese fuerte, ese tercer ojo que está hay que abrirlo, esa glándula pineal, esa energía en este caso. Linga Sharira, otra expresión para el cuerpo astral, este es tibetano, Linga Sharira, es el cuerpo etérico, el cuerpo astral, tantos nombres que tiene lo que estamos estudiando aquí, la naturaleza secundaria del ser humano. El cuerpo astral es más etéreo, no tiene lo que es la forma física, el Linga Sharira, Sharira. Una fotografía, es una supuesta fotografía del cuerpo astral etérico. Hubieron ciertas personas europeos que trataron de fotografiar el aura y los distintos cuerpos. Había incluso una cámara fotográfica, es muy famosa, muy conocida, y hacían esas visiones del cuerpo astral. También en este caso, el doble etérico, ese fantasma que dirían los espiritistas,
Bueno, en este caso, el doble está en este caso. Que tenemos una representación antropomórfica que tanto nos gusta, ¿no? Los dioses con forma humana, ideas infantiles. Para hablarla, estamos comentando que Él es la vida universal, la vida divina, está en todas partes y es el que crea, como estamos nosotros, el universo, ¿no? Otro dice más, actualmente que la respiración es una inspiración, es universo, ¿no? Tenemos para Brahman, más allá de Brahman, está infantil, más antropomórfico, pues, es el arte oriental, en este caso, el gran Brahman, rodeado de joyas, de oro, ¿no? Rubí, del fuego, esmeraldas de la tierra, los zafiros del viento, los diamantes de la cabeza, en este caso, y los otros, cada uno por ahí. El agua, las perlas del agua. Para Brahma, una representación antropomórfica. Otras hindúes dicen que para Brahma es todo, es el bueno y el malo a la vez, no es el todo, el absoluto, no puede estar fuera de nada. Tenemos los distintos avatares, como forma de elefante, Ganesha, en forma de león rugiente, cada venido de ese avatar es Satanás, ¿no? Otros es un anciano, un simio, estos son todos con armas, la arma de Poseidón, el tridente, que acá a la izquierda termina en la media luna, desaparece creo que es Chiva el destructor, y otra representación, Anuma, este es un mono y sus distintas armas. Las serpientes arriba no podían pasar, la serpiente en la cabeza, en este caso, el gran para Brahman, de meditaciones profundas, esto va, los principios. Y además aquí está la triada superior, que es un triángulo, Atma, que es la mona, espíritu, Buddhi, que es el intencional, Buddhi, el cuerpo de Atma, Mana, la mente superior e inferior, y lo único con cuaternario es que debemos construir diariamente ese antankarana, para fortalecer ese antankarana. Abajo está el clase animal de nosotros, el cuaternario, el pábilo, la cama, bueno, mana, cama mana, la mente inferior y mana, el mente deseo, vital, que es lo que dice lo que es el astral, emocional, el prana energético, el etéreo físico, abajo, el cuerpo físico. Ya en otras explicaciones esotéricas, lo que he notado al principio, que es el huevo áurico, que es más mundo, no habla del huevo áurico, que el arma no puede al principio, y el cuerpo físico tampoco. Puede dar interpretación en esas notas de la doctrina secreta, el huevo áurico. Esto está la teosofía, es el cuaternario, primero de rupa, pues la forma, o estula sharirá, no es linda, es estula, este es el cuerpo físico, estula sharirá. Es el vehículo de todo lo demás. Principio durante la vida, entre comillas. Principio durante la vida. El segundo plana, la vida o principio vital. Estamos estudiando necesario solo para A, C y D. A es el primero flujo físico, C el inhecharidad y el D es camarupa. Necesario solo para A, C y D. Y las funciones del hermano inferior, que abraza todas las limitadas del cerebro físico. El tercero, Linga Sharirá, le dicen allá, los tibetanos, es el cuerpo astral. El nombre etérico, el cuerpo fantasma, ese nombre. Kamarupa, el cuarto, el Kama, centro de deseos, animales y pasiones. Este es el centro del hombre animal, donde se halla la línea de marcación que separa al hombre mortal de la entidad inmortal con ese en la clave de la teosofía. Estamos hablando un poco del océano de vida, ¿no? Así es una representación de los hindúes, que se hablan de un gran elefante, una gran tortuga, que está sosteniendo los mundos, que están navegando en ese universo cósmico. Todo esto, que conocemos, todo el universo, la galaxia, es decir, nosotros somos una pequeña célula de ese gran ser, ¿no? Como nuestro Sol es una pequeña célula de esta galaxia, esa Vía Láctea que lavan los pábulos, ¿no? Esos pábulos que miran blanquecinos, ella lo explica más en la Doctrina Secreta acerca de los coágulos, que es el nacimiento, los planetas y las estrellas, esos coágulos misteriosos. Y son blanquecinos como la leche en ese caso. Pero hablaba del oeao, ese oeao, la luz permanece, la vida permanece, la raíz permanece, pero wow. El universo, una tortuga, está navegando en este espacio, ¿no? En ese espacio, en la vida, en el océano de vida cósmica, una representación. Aquí está la Vía Láctea, aquí están los cálculos que le analizan más en la mente secreta, esos cálculos que se miran ahí blanquecinos, ahí se ha demostrado, y lo comprobó la ciencia, que están naciendo estrellas. Ya Elena lo decía esto en 1800, todavía no había telescopio, hubo nada de eso, y ya lo decían los hindúes que ahí están naciendo, esta es lo que es la Vía Láctea. Los occidentales dicen que Zeus se embarazó a una mujer, a una humana, ¿no? Y quería que el niño tomara la leche, no de la mamá, sino de la diosa, su esposa, no era. Pero como no era hijo de Hera, ella no iba a querer amamantarlo. En la noche lo agarró Zeus a su hijo Hércules y le llevó al pecho para que se amamantara de su madre y tomó la leche de Hércules a ese divino. Pero la madre se despertó y lo vio y al ver lo que estaba ahí lo empujó inmediatamente. Y al empujarlo se derramó la leche. Así nació el nombre de la Vía Láctea, la Vía Leche, la diosa, gran diosa era. Por eso los dos trabajos de Hércules muy famosos.
La Vía Láctea, el universo cósmico, la belleza que hay en toda esta parte. Están con Sócrates, esta es una pintura bastante hermosa, ¿no? Se mira como que están vivos ahí, pues el artista debe ser bastante genial. Este gran, así pintaban a Sócrates, con la nariz, con su frente, ¿no? Su barba. Sócrates una vez llevó una persona que mira el carácter de las personas solo por sus rasgos faciales y fisionomistas. Mira, Sócrates le dijo que era un gran demonio. Sócrates solo se rió, en el caso. Sócrates, aquí está él hablando, él escuchaba, decía que sinceramente era humilde, que su sabiduría no venía de él, sino que alguien se la decía, un daimón, ya, un demonio decía Sócrates, no, no, el daimón es un espíritu superior, al caso. No, no un demonio que después lo los católicos. Entonces, cuando estaba Sócrates solo, Sócrates estaba solo, escuchaba a su daimón y le revelaba la verdad. Y ahí fue como él averiguó cosas y las publicó, las decía que no debía hacerlas bajo juramento, solo se conocían eso en las iniciaciones, le daban esas palabras secretas que si le decían, estaban bajo pena de muerte. Pero Sócrates no hizo ningún juramento, no era ni masón ni nada de eso. O sea, Galina lo profundiza más a Sócrates en otra parte de esta obra, y sin verlo, ¿qué pasó con él, con su daimón? Le reveló conocimiento esotérico y él lo decía, lo divulgaba a sus discípulos y por eso es que él lo acusaron después. En el parte lo dice en el banquete lo que están hablando con sus amigos, celebrando que Agatón ganó el premio de poesía, y ahí habla sobre que antes los humanos tenían cuatro manos, cuatro piernas, estaban unidos, el hombre y la mujer eran un solo, como antes de la separación de los otros, no eran bisexuales, los hermafroditas, y después por castigo divino, el Zeus los dividió por su gran soberbia, que eran muy poderosos, tenían cuatro manos, en cuatro piernas y dos cabezas a la vez. Y está hablando Sócrates con un discípulo que después se hizo, en este caso, Alcibiades, en este perfil también griego, ¿no? Este más comando con su espada, en este caso era un militar, el Alcibiades y Sócrates. Sócrates, la ignorancia, Villa. O sea, pintor y muy bella. Esta es la muerte de Sócrates, está en una cárcel. Y no es que lo obligaron a tomar la cicuta, él voluntariamente la tomó. Antes de eso, uno de sus discípulos le fue a decir al guardia de que lo liberaran. Él dijo que sí, que le diera tanto dinero, muy poco en esa época. Ahí Sócrates nos dice el gran nivel de corrupción que había en la humanidad, que solo le pagaban tal vez unos 200 pesos, $200, y ya le dejaba el guardia que se fuera. Pero Sócrates dijo que no se iba a ir, que ya estaba anciano, y que si lo habían condenado a tomar la cicuta, todo lo que hicieron en juicio a Sócrates, es que él lo iba a cumplir, porque él ya estaba anciano y que en toda su vida había vivido una virtud, y en la parte final de su vida no puede demostrar que no iba a aceptar la virtud, aunque fuera una gran injusticia. Sócrates, tomando la cicuta, ahí está su discípulo, uno está medio triste, llorando, cabizbajo, lo están escuchando las últimas palabras de gran Sócrates, y él le dice, antes de tomar el veneno, que le den un gallo al dios Asclepiades, y el dios de lo que es de la medicina, que se estaba salvando, era un gallo que él se salvó, y él decía de que la muerte es una enfermedad, decía Sócrates, y que la vida es una enfermedad, y que la muerte es la liberación, ¿no? Como decía Buda, ¿no? Que morir es horrible, vivir es horrible. Sócrates, su discípulo, en su última representación, acá el gran Sócrates. Y como el plana de la vida, viene el sol, esas meditaciones profundas, esos mudras, vemos aquí están los técnicos que debemos practicar en una relajación, el hermoso lago, esa montaña, ese paisaje, respirar esa pureza y esos rayos solares que entren directamente en la posición del otro acá, y entra ese prana, esa energía, ese poder en el caso. Nepes, aquí se comentó ligeramente sobre el nepes, es muy diferente lo que dice la Biblia del nepes, que era lo mismo que alma, vida y sangre. El nepes no es el alma, no es el espíritu, es la confusión que reina en los hebreos y los cabalistas. El alma, el cuerpo astral luminoso en este caso, el cuerpo astral. Esta es la tripartición muy conocida, el espíritu, número uno, la mente, el puente, número dos, y el cuerpo, número tres. Y el cuerpo astral, aquí no se comenta, no, que es el puente entre cuerpo y mente. Este tripartita es más poderosa la congregación sectaria. Que los pedantinos hablan de cinco pochas, cinco principios. Por eso que aquel gran sacritista se enojó con Elena, porque no comprendió que fue los maestros que le autorizaron a ella, pues, de los sacritistas, hacían votos de juramento de no hablar de los siete principios, solo eran hasta las cinco pochas. En este caso, Chubarrao, el gran Chubarrao, en este caso, la representación del cuerpo físico, están las células, los nervios, los músculos, están los miembros, el cerebro, el hueso, la parte más externa del cuerpo físico, entre medio del alma, consciente, inconsciente, como decía Platón, y racional. Y aquí en el mero centro está el espíritu, que es lo más poderoso de esa llama como otra meditación profunda, el espíritu divino se arman como de entrar esa luz, esa energía en este caso. Los grandes iniciados, tenemos un gran iniciado, tenemos otros que mencionamos por acá, Rama, Krishna, Hermes, Trimegistro, Moisés, aquí está lo que es el otro
Orfeo, que cantaba y cantaba y hacía pasible a las bestias. El otro por acá, Orfeo, Pitágoras, el gran matemático, Platón, el pensador, Zoroastro, el gran Zaratustra, Buda, Jesús y tantos otros, los grandes iniciados de la tierra, igual que Platón, igual que Pitágoras. Pero el de Platón, siempre hablando de escrito arriba, ¿no? Platón está acá, el de rojo, con la túnica roja, y este es su discípulo joven, que no lo comprendió, que más le gustaba la política del poder físico, este es Aristóteles en la academia, y están inmortalizados. De Hipatia, de Hipatia, Alejandría. Hablamos de eso, del alma irracional, tenemos que crear ese puente entre la mente y el corazón, deben unirse, porque el corazón no tiene mente, no tiene cerebro, y el estómago peor, ¿no? El corazón debe ir, está intermediario entre los dos, debe irse arriba, no para abajo, el corazón en ese caso, como decía Platón. Trabajar juntos, ¿no? El cerebro y el corazón, esa parte es la intuición. La República de Platón, que hablamos tanto de ese libro, donde habla sobre las leyes, cómo legislar el universo, la República, el gran Platón, ahí habla sobre el mito de la caverna, que muchos lo recordamos, ¿no? Ese mito, donde la gente está viviendo, solo viendo televisor, viendo cine, viendo Hollywood, viendo esto, ¿no? Engañados, y toman por esa figura la sombra por realidades. No saben que hay una secta, ¿no? Que está controlándolos a ellos, que los hace creer las cosas mentirosas. Estos son los masones, ¿no? Están con sus capuchas, los falsos Rolacruces, los hermanos siniestros, los hermanos de la sombra, están engañando a la gente con el caballo, con Harp, está alegórico, hasta que uno se libera, se da cuenta que es el fuego que produce la sombra, y después sigue avanzando y se libera y mira la verdad, la realidad. Él le mete la caverna y él se puede ir, ser libre, como Buda, le dio una opción, ¿no? Nada, pero que no volviera a despertar a sus amigos que están en la caverna. Y él, por el gran amor, prefirió perder su paraíso y ir a comunicarles que todo esto era una falsedad. Y fue una tragedia lo que ocurrió con Jesús, ¿no? Lo mataron al gran revelador en el mito de la caverna, en este caso. Platón, habló del Timeo, una obra, un diálogo de Platón muy profundo, ahí la cosmogénesis y la antropogénesis según Platón, allá de los griegos, en esa parte. Que tenemos la academia, que él fundó después de Platón, cuando volvió con la sabiduría, fundó la academia, un centro luminoso que tiraba rayos por todas partes. Está Platón, Aristóteles, su mal discípulo, está Sócrates, se parece a Sócrates, no bien, creo, Sócrates con su barba, Xenofonte, Alejandro Magno, el conquistador, ¿no? Que se vio con, en este caso, con Dios, Alejandro Magno, Hipatia de Alejandría, también vivió por acá, Epicuro, el gran Pitágoras, Averroes, Heráclito de Efeso, Diógenes Laercio, el perro, le decían Euclides, la matemática, Zoroastro está por acá. Más comentarios, los micrófonos están para ustedes, a qué les parece esta bella obra que hemos estudiado el día de hoy. Muy bien. ¿Alguien tiene algún comentario? Adelante. Bueno, mientras, en lo que leímos hoy, aquí vemos que habla muy generalmente en Isis sin velo. Ya Ernesto nos mostró los diferentes vehículos de la Constitución septenaria. Por ende, cuando vemos aquí en la página de nosotros de la 193, casi al comienzo del PDF, donde dice el principio vital, que ya nos explicó Ernesto, ¿verdad? El principio vital, prana, que anima su organismo físico, reside principalmente en el cuerpo astral, ¿verdad? Aquí no le llama prana, solamente le llama el principio vital. Entonces, por ende, tenemos un principio, ¿verdad? Prana, otro principio, el cuerpo astral, que es el Linga Sharira. Y luego aquí va lo interesante, cuyas partículas densas quedan inertes. ¿Qué sucede con el Linga Sharira después de la muerte física? Se desintegra inmediatamente. Luego dice, mientras las partículas más sutiles no reconocen límite ni obstáculo. ¿Recuerdan las notas que les mandé del Mayavi Rupa? Es la parte más elevada del cuerpo astral. Aquí no está haciendo distinción, ¿verdad? De ninguno, porque eh, hay cuerpos astrales. Está el Linga Sharira, está el Kama Rupa y el más elevado es el Mayavi Rupa. Entonces, aquí vemos la distinción de por qué las partículas densas quedan inertes, desaparecen con la muerte, mientras las más sutiles son las que no tienen límite ni obstáculo. La otra parte aquí, con la pregunta que había hecho Dulce,
Y en esto nos dio el ejemplo de la esponja en el océano. Lo que quiere decir es que mientras estemos en una forma, en la forma física está prana, que a través de astral, del cuerpo astral, diríamos que jiva, al pasar por el cuerpo astral, se convierte en prana para el cuerpo físico. Entonces, dejamos el cuerpo físico y dejamos Linga Sharira inmediatamente. Entonces, es la analogía que dio Ernesto de que si quitamos la esponja, prana pasa a ser jiva, o sea, el océano, ¿verdad? Entonces, esa es la analogía que mientras tenemos un cuerpo físico, jiva se convierte, no se convierte, pero se le llama prana, dado a la naturaleza de nuestros vehículos, ¿verdad? Me refiero a lo que traemos del karma, a todas estas cosas, ¿verdad? Que nos identifican con la parte material, por eso se le llama prana. De otra manera, dejamos el cuerpo físico, es jiva. La otra cosa, vamos a unos renglones más abajo, eh, que dice, después de Platón, ¿verdad? Pero si estudiamos a Platón y otros filósofos antiguos, advertimos que mientras el cuerpo astral no pasa de tener una existencia más o menos larga después de la muerte física. ¿A qué cuerpo astral se refiere, verdad? Si el Linga Sharira se desintegra inmediatamente con el cuerpo físico, aquí está el indicio de que más o menos larga se refiere al Kama Rupa, ya. ¿Verdad? Que claro, ya más adelante nos explica todas las diferencias, pero aquí nos habla en términos generales porque lo que más o menos tiene esa vida después de la muerte física es realmente el Kama Rupa, ¿verdad? Que nos mencionó Ernesto, es donde viene la segunda muerte, la muerte del Kama Rupa para pasar al Devachan. Entonces, nada más, observaciones, ¿verdad? Por eso aquí nos da cosas, generalmente hablando, ¿verdad? Sin mucho detalle a veces, pero con el estudio ya vamos entendiendo y podemos leer entre líneas a qué se refiere con todo esto. Era todo. Ahora vamos a ver si alguien más quiere decir algo adelante o preguntar. Por eso que allá en la India recomendaban mucho Yo, esto. yo sí tengo una pregunta. Ahorita que estás dando esa explicación de, de qué es lo que se mantiene con más tiempo, que es el Kamarrupa, entonces quiere decir que nuestro cuerpo astral tiene también ¿cómo se dice? Aspectos, Varios aspectos o constituyentes sí, ajá, sí, sí, porque incluso el Mayavi Rupa sería un cuerpo astral, ¿verdad? Pero es el más refinado, el Augoides, ¿verdad? El luminante. Es como el Manastayasi, cuando se habló de Manastayasi, ¿te acuerdas? El luminoso. ajá, sí, Eso se refiere al astral más elevado. En términos medios, sí, el pero Kama Rupa es un astral. a lo que yo me refiero en una persona común, no los que ya han desarrollado otras habilidades, Claro, ¿sí? sí, Ok. Y luego cuando en algún punto donde habla de esa parte que lo leíste hace un momento, que las partes más sutiles sí. es lo mismo de lo que estábamos hablando en los sueños, que son esa parte de ese cuerpo astral, las partes más sutiles son las que pasan a esos estados más elevados del sueño. La parte más sutil es el Mayavi Rupa. Ah, ok. Ese es el que pasa, pero es al que se refiere cuando estamos, que hemos estado hablando estos días de los sueños, ¿no? De esos Es, sueños. sí, y el que visita las estrellas que se mencionaron, los Pitris y todo eso, ¿verdad? Ah, ujú, gracias. Roberto, entonces, el Miami Rupa es el que usa los adeptos. Sí, también nosotros, algunos de nosotros, pero inconscientemente, y es donde la nota se refiere a que eh,
Esto tiene que ver con el poder de la voluntad Kriya Shakti. O si lo crean. Sí, en el documento que puse ahí el miércoles pasado, ahí especifica que nosotros o algunos de nosotros, cuando hay un deseo muy inmenso de alguna comunicación, es el Mayavi Rupa inconsciente, porque el cuerpo astral no se puede despegar a mucha distancia de nuestro cuerpo físico. Y por eso, Ajá. ¿a qué se refiere? A esas a partículas más sutiles que no reconocen ni límite ni obstáculo. Pero en el Oh, adepto, como dijo Dulce, ¿verdad? O tú, el adepto conscientemente usa su Mayavi Rupa, que es un ajá. cuerpo, le llaman mental, ¿verdad? Porque es a través de la voluntad mental que se puede utilizar un Mayavi Rupa. Porque es mayábico. Ok. Sí, es Sí, mayábico. Incluso sabemos de que muchos adeptos han estado aquí en un Mayavi Rupa, pero aparecen ante nosotros como una forma física. Eso qué bueno que mencionaste eso. Ahorita que termines te digo. Y por ende, algunos que no saben si murieron o no, o que entran a una cueva desaparecen, otros entraron a la iglesia y ya nunca salieron, es porque usaban en este mundo un Mayavi Rupa y claro, reflejaba el cuerpo físico a voluntad. Y por ende, en realidad no mueren, solamente aparecen voluntariamente. y desaparecen. Ok. Gracias. Dulce. Sí, algo mencionó, algún ejemplo dio Ernesto de esas personas que reciben eh, como instrucción, ¿no? De, de, de los maestros, seguramente. Sí, Um, de los que, como Platón, es- que, esos maestros están usando un Mayavi Rupa para acercarse a la persona, bueno, si es físicamente, si usan el Mayavi Rupa, perdón, pero los maestros pueden influenciarnos mentalmente. pero pues es que a lo mejor yo lo quiero imaginar muy literal, ¿verdad? Así como si alguien te estuviera diciendo algo al oído y no es así. Por Bueno, eso no, te también preguntaba sí, sí puede ser, si usan ese sí, Mayavi Rupa por supuesto. precisamente para tener ese tipo de comunicación. Se supone que son comunicaciones más elevadas, ¿verdad? Son de todas, también tiene que ver con lo que tú estás diciendo, desde el Mayavi Rupa hasta la influencia mental, psíquica mental, ¿verdad? Espiritual. Entonces, hay muchas formas de comunicación con ellos. Si ya no hay preguntas de la lectura, bueno, quiero preguntar algo al margen de la lectura. ¿Me indican cuándo lo puedo hacer? De una vez, yo creo. Oh. Estaba yo platicando con mi nieta sobre la teosofía y estábamos hablando de la energía. Entonces ella eh, ha- ha, este, cree que piensa que la energía viene siendo la fe, lo que normalmente llamamos fe. Y yo le decía que yo lo relaciono más con la voluntad. Entonces, ¿alguien me podría ayudar sobre cuál es el concepto de fe desde el punto de vista teosófico? Sobre eso, Dulce, Elena es bastante categórica, nos explica, nos enseña de que la fe es sinónimo de ignorancia. La ignorancia, que nos hacen creer cosas irracionales. Nosotros que estamos teniendo en este camino, que tenemos esta luz en la vida, ¿no? No todo el mundo lo tiene. Nos enseña que hay que sustituir la fe por conocimiento. Es más poderoso el conocimiento que la ignorancia, que estamos viendo la villa y lo villa. Así que debemos nosotros ir en este camino, buscar el camino del conocimiento, buscar lo que es más poderoso, la sabiduría, que es más poderoso en este caso. No debemos tampoco orar, que la fe, no le digas, no ores, no ores al espacio vacío que no tiene oídos ni lengua para contestarte. En vez de orar, obra, haz acciones, no pedirle una cosa, no, hay que obrar en ese sentido.
Un ejemplo, hermanas, es de que vuelve, no, de que hay un ladrón que está acechando una comunidad. Y unos cristianos se ponen a orar en la noche, orar, y no pasa nada, y el ladrón sigue acechando. ¿Qué hace una persona con conocimiento? Le toma fotografía, va al Ministerio Público, lo denuncia, y así ese tipo ya no deja de robar y deja de tener mal karma y está donde debe estar, en una prisión. Hay que obrar, no orar, obrar. Y la fe, porque se subiera por conocimiento. No, no dice otro hermano, quiere opinar otra cosa. Sí, y precisamente esto que dice Ernesto se refiere a la fe ciega, porque hay artículos donde, donde habla de la fe del punto de vista teosófico y lo que sería la fe en la teosofía sería relacionado con la convicción profunda del conocimiento que hay, la intuición, entonces se equivaldría a la intuición y a Buddhi en la teosofía. Lo que no sería la fe ciega, como mencionó Ernesto, eso es la fe ciega, ¿verdad? Pero cuando se estudia en cualquier sistema, porque la fe cambia, ¿verdad? Las fees cambian, eso es la creencia en la fe. Ahora, con lo que tú preguntaste de la energía, bueno, aquí ya vemos, y tú lo sabes, de que en nosotros está la energía, que es prana, ¿verdad? Y está automáticamente trabajando, por eso funciona el corazón, por eso late, ¿verdad? Porque ahí está la energía de prana latiendo. Hay una parte automática en nuestro cuerpo que nos da ese tipo de energía para tener la vida. Lo que tú mencionabas, pues, es otro punto de vista que para mí tiene sentido. Si quieres digamos, activar más energía tiene que ver con la fuerza de la voluntad, como tú dijiste, ¿verdad? Entonces, el deseo unido a la fuerza de voluntad es lo que usan muchos yogis, porque a través de la voluntad, si meditas o ponderas en una idea o en una cualquier cosa fuertemente a través de la voluntad, las cosas pueden realizarse. Entonces, sí, como tú dijiste, tiene que ver con la voluntad. Gracias. Y también otro método, hermano, tomando de comunicación con los maestros, o hay una técnica secreta que se llama turco, que tiene que ver conmigo con los chelas, los discípulos de los maestros, que los maestros pueden entrar al cuerpo del discípulo y dar lo que es la información, dar la enseñanza. En este caso, Elena usaba el turco, los maestros se materializaban por el gran poder que tenía nuestra querida Elena. Pero lo otro también hablamos del ocultismo, que es un trabajo interno, nos dio hermano importante, trabajo interno entre la mente y el alma. Y hablamos de ese subtratma, el principio de subtratma, ese hilo que une todo, y la esencia de las mejores encarnaciones, ese hilo dorado, el subtratma. El hilo de Ariadna, la mitología griega, estaba lo que es allá en Creta, en Minotauro, estaban los argonautas, Jason, tanto aquellas aventuras. Ellos querían destruir lo que es el sacrificio de animales de humanos, que mandaba lo que es este Minos, el rey de Tauro, al laberinto, en el laberinto del Minotauro, a matar a ese hijo que se embarazó un toro. El Minotauro, entonces Ariadna se prendó de Jason y a Jasón, y le dio ese hilo, metafóricamente simboliza el hilo que debemos seguirnos para escapar del laberinto que es la vida, está el monstruo que es el Minotauro, que son las pasiones, esa camarrupa, es otra interpretación de ese hilo de Ariadna, de Jasón, el aeronauta. Satya, salva. El lema en sánscrito es Satya Nasta Paradharma. Satya es la verdad, Satya. No hay verdad superior no hay religión superior a la verdad. Satya Nasta Paradharma. El arca, no había comentado hermano, un arca donde ahí estaban guardando todos los órdenes, no todo el ADN para la próxima, lo que es la próxima existencia, la próxima manifestación. Esa arca está fluyendo en el Espíritu de Dios, está fluyendo. El Buda está ya la luz del Buda, como tu hermano, no, iluminando esa mente. Como Buda se iluminó, no, la luz de Buda iluminó la mente. Buda es el gran sol, no, coagula en los pueblos, llegaron la Vía Láctea, los Kamarupas, los cuerpos astrales, la sombra del Buda. Un gran chino que quería ver, decían que en una caverna en Oriente, a veces se podía ver literalmente la sombra del Buda, ese Nirmanakaya, ¿no? Y entró este hombre a hacer meditaciones, ayuno, pues, entró a la cueva decidido a no irse hasta ver esa sombra de Buda. Pasó varios días ahí en ayuno y cuando pensó que ya iba a fallecer él, de repente miró una gran vislumbre
y ahí me indicó que estaba en el camino correcto y después se le manifestó esa sombra del Buda. Elena lo comenta, esta historia muy importante, muy bella, en Isis y en Tongo 3 o 4, por ahí el turco, la energía y lo más importante que vamos a hallar, hermana, es la voluntad. La voluntad es lo que vamos a echar en la parte superior, nos debemos vencer al deseo y fructificar lo que es cultivar esa voluntad en ese caso. Se explica rápidamente lo que en la India se comenta, lo que es más higiénico, lo que es la cremación. Así se destruye más rápido el cuerpo físico y se libera el astral más rápidamente de esas partículas. El río Ganges, la cremación que le da entre ahí. El éter, los cuatro elementos, y el más poderoso del éter, no, el cuerpo etéreo, está hecho de éter, el agua, el humo, el fuego, el aire, la tierra, el éter. Este lo hemos visto en otra parte, es el Ruach. En la próxima clase, hermano, vamos a ver el Ruach y el Nepe, la gran diferencia entre los en el cabalismo y en el hebreo, lo que es Ruach y es lo que es el Nepe, el aliento de Dios dice acá. Y este otro regalo que Elena nos hace en la Ordinaria Secreta, hermano, este diagrama está muy bello. Ahí ves el sol que ilumina, lo que es Atman, el sol de Atman iluminando. Abajo está aquí en Budi, ¿no? La media luna, nos vemos aquí el Budi, que es el segundo. Tenemos aquí el huevo áurico, hermano, en azul, ¿no? El huevo áurico, que ella lo comenta más acá en esta noticia secreta. Después sigue las manas, mana superior que está arriba, ¿no? El triángulo para arriba, el mana superior está Woody, Asma, y aquí está el manas inferior, que es el verde, unido por el Antancarana, ese pequeño conducto. Acá el Kama, que son las pasiones, no, no es estrella, no están en la parte inferior del hombre, no está esa estrella invertida. El Kama, las pasiones que debemos dominar en ese caso, el prana, lo rodea todo, ¿no? El anaranjado, vemos el prana, el anaranjado está por todas partes de los miembros del cuerpo de esta estrella, ¿no? El cuerpo astral está inferior también abajo, en este caso morado. Hermanos, hasta la próxima. ¿Qué les pareció el estudio? ¿Tienen ahí? Si quieren opinar algo, hermanos. Muchas Gracias. gracias, como siempre. Gracias a todos. Buenas Y muchas noches. gracias. Gracias a todos, igualmente.